gracias. Agradezco mucho a todos los que vinieron esta noche, también a todos nuestros invitados. Este es el programa de apertura de la exposición UBS Map bajo un mismo sol, arte de América Latina hoy, que es la muestra que acaba de inaugurar en el Museo Jumex. En el panel de hoy vamos a presentar a nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Están Julieta González, que es nuestra directora interina y curadora en jefe, Frida Escobedo, arquitecta mexicana, responsable también del proyecto museográfico de la muestra actual. Los artistas cuya obra está presente en la exposición: Rafael Ferrer, Mario García Torres, Amalia Pica, Alejandro Cesarco, Minerva Cuevas y Mariana Castillo de Val, artistas de México, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. También muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo cedo la palabra a Julieta y a Frida, que van a abrir esta conversación en la que después tendremos una conversación más abierta con los artistas. Otra vez, gracias por estar acá. Y recuerdo que, bueno, esto va a ser un pequeño cambio en inglés. Como esta muestra se lleva en colaboración con el Museo Guggenheim de la Ciudad de Nueva York, for all our friends from New York, there's translation, Spanish, English, should you need it, just ask in the back. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de nuevo, gracias por estar aquí y por su interés en esta exposición que inauguró el día de ayer, Bajo un mismo sol. Bueno, en primer lugar, Frida pues, va a hablar con ustedes un poco sobre la propuesta museográfica y que desarrolló en cercana colaboración con Pablo y también con el equipo aquí en el museo. De modo que fue un diálogo muy cercano y debo decir también que muy fructífero. Y luego yo voy a hacer una pequeña introducción a ciertos temas pertinentes dentro de la exposición y un poco más allá de ella, a modo de introducir una serie de preguntas o también propiciar una conversación con los artistas invitados para hablar en el día de hoy, que todos están participando en la exposición. Bueno, Frida, te cedo la palabra. Gracias, Julieta. Y sí, muchas gracias también al equipo de Jumex. No sé si está funcionando bien este micrófono. A lo mejor cambiamos tantito, Julieta, de micrófono. ¿Se oye bien? Lo sentía como bien, que de repente se botaba. No te oí tan bien a ti. Ok. No. Bueno, les voy a presentar nada más muy rápido la propuesta museográfica. Como mencionaba Julieta, fue una colaboración muy interesante entre el equipo de Jumex, el equipo de Guggenheim, Pablo. Y bueno, parte de los requerimientos de la propuesta es que fuera una museografía que pudiera ser muy flexible, que se pudiera adaptar y que incluso tuviera la opción de tener como otras versiones futuras, que se pudiera adaptar como a diferentes espacios del museo. Entonces, más que una museografía específica, la pensamos como una especie de sistema que se pudiera adaptar no solo a los cambios que suceden en cada una de las exhibiciones, como siempre pasa, sino también que se pudiera tener como versiones diferentes. Entonces, lo que se planteó fue un módulo muy sencillo, que creo que está espejeada la imagen, pero bueno, ahorita checamos. Es una cuña muy simple, entonces la idea era como generar estas mesetas y taludes que cuando se agrupan van generando diferentes superficies o plataformas de diferentes tamaños que pueden albergar diferentes programas y que también se pueden colocar como de manera vertical y sus diferentes combinaciones, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver rampa, talud y la combinación donde se pueden generar como mamparas, plataformas, pedestales y que incluso podrían colocarse en las zonas públicas del museo en diferentes versiones para proyecciones, para mesas redondas, para programas más abiertos y más lúdicos, como por ejemplo una rampa para más bien como algo como de juego, espacios que se podrían adaptar como con proyecciones también y también pues en la sala tener las opciones, como mencionaba, de tener una flexibilidad mayor con la museografía específica para este caso. La forma es muy simple, son módulos de 1.22 por 2.44 para que haya el menor desperdicio posible en un material muy ligero, pues un triple con una estructura que se reutilizó de una museografía previa. Entonces, todo es como muy eficiente en ese sentido. Y lo que se planteó fue que toda la superficie fuera una rampa. La arquitectura del lugar tiene un lenguaje ya muy potente, entonces tratar de competir con el lenguaje del espacio pues era
algo que no queríamos hacer, entonces buscábamos algo que fuera muy sutil, que conversara de alguna manera con la perspectiva que se fuga aquí por el ángulo que tenemos, entonces era de alguna manera como jugar con los parteluces que ya existen, con la inclinación de los muros y pues generando esta rampa pues se fuerza la perspectiva de una manera distinta. Y otra parte importante pues era generar una conversación con todas las piezas y que estuvieran en un espacio común, todos como bajo el mismo sol. Y bueno, nada más hacer la distinción entre lo que serían las plataformas para las piezas que necesitaban una superficie horizontal y lo demás se sentía como un recorrido más libre y más flexible. Y bueno, pues estas es como las imágenes que preparamos para el concurso. Y bueno, como pueden ver ahí se pueden ir adaptando y readaptando estas superficies dependiendo de qué es lo que se necesitara montar y cómo conviven con la arquitectura del espacio, estas diagonales que vienen del techo, el muro inclinado y la perspectiva que se genera también con la plataforma. Y otra cosa importante era, perdón, te estoy dando aquí con el láser, ¿verdad? La retícula del piso, queríamos jugar un poco con ese grid, es una de las puntos como muy evidentes en el museo, el material del piso, la modularidad, entonces queríamos jugar como nada más girando esa retícula para generar como una nueva perspectiva. Entonces estas son las vistas y bueno, pues generar este tipo de espacios para otras interacciones. Después ya se hizo una nueva interpretación también para el segundo piso, que es donde se estarán haciendo las proyecciones y se adaptaron con una serie de sistemas de audio y unos cojines para que la gente pueda estar más cómoda. Y pues nada más. Gracias, Julieta. Bueno, ahora doy inicio a la conversación con los artistas. Bueno, debería presentarlos primero a Rafael Ferrer, artista puertorriqueño, nacido en Puerto Rico y que vive entre Filadelfia y Nueva York, también ahora Vieques, desde hace varios años. Rafael fue un participante muy activo en la escena conceptualista de Nueva York en los años 60 y 70 y ha desarrollado un cuerpo de trabajo bastante complejo, prolífico y también signado por cambios muy profundos. Mario García Torres, artista mexicano, que reside, vive y trabaja aquí en México y pues también está participando en la exposición. Amalia Pica, artista argentina que reside en Londres desde hace algunos años ya. Estoy siendo muy breve con las presentaciones para que luego tengamos tiempo de hablar sobre las obras. Y Alejandro Cesarco, artista uruguayo que vive en Nueva York. Minerva Cuevas, artista mexicana que vive y trabaja aquí en México, y Mariana Castillo de Val, artista mexicana que vive entre México y Berlín. Sí. Y bueno, entonces, a modo de introducción, esta exposición toca ciertos temas dentro de su propio temario espacial y museológico que tienen que ver con distintos asuntos que han tocado de cerca pues, el desarrollo del arte en América Latina en los últimos 40 años. Por un lado, Pablo estableció una serie de categorías como modernismos, conceptualismos, participación, entre otros, lo tropical, etcétera. Y si bien también estos criterios de alguna manera fueron importantes para él también pensar una serie de adquisiciones que hizo para la colección del Museo Guggenheim, que es lo que estamos viendo hoy en forma de exposición. Más allá de eso, tal vez también esta exposición señala el giro que se ha dado también en esa representación de lo que significa Latinoamérica como un conjunto. Es un tema bastante problemático en el sentido de que pues, hay gente que es muy crítica de usar el término arte latinoamericano o arte de América Latina, que es el que yo prefiero, porque es una región muy compleja, muy vasta y también con especificidades propias que varían de lugar a lugar. Pues si bien nos unifica un idioma que es el castellano, pues en Brasil pues se habla portugués y es el país más grande en esta región y que también pues, tiene una importancia muy significativa. Luego
desde hace unos 15, 20 años se viene realizando, y lo importante es que desde América Latina una revisión crítica de eso que se llamaba arte latinoamericano y sobre qué se basaban esas especulaciones críticas. Y surgieron temas como crisis, como inestabilidad, etcétera, que han ayudado a repensar esos temas que tal vez nos unifiquen. Jorge Glusberg, fundador del CAIC, del Centro de Arte y Comunicación en Buenos Aires, a comienzos de los 70, decía que no existía un arte latinoamericano, sino un problema latinoamericano. Y con este problema latinoamericano él estaba situando las prácticas que están surgiendo en ese momento dentro de un contexto de dependencia, de neocolonialismo, de subdesarrollo ciertamente también, y para él ese era un común denominador que compartíamos todos estos países que habíamos tenido pasados coloniales y que si bien el tren de la modernidad quiso llevarnos consigo, pues seguíamos arrastrando esta serie de estructuras viciadas que sobrevivían, estructuras coloniales que se perpetuaban, pero que también ya críticos y teóricos como los del grupo de la teoría de la dependencia ya habían identificado justamente como una relación que se perpetuaba de dependencia entre el norte y el sur, o bueno, digamos que entre el tercer mundo y el primer mundo. Y es muy interesante esa ubicación que hace Glusberg, ¿no?, de ese problema latinoamericano dentro de este territorio. Y creo que muchos de los artistas activos hoy en día justamente están repensando esos temas de distintas maneras. Entonces, bueno, voy a comenzar un poco con Rafael. Rafael, pues como dije antes, nació en Puerto Rico y tiene una participación bastante singular y en exposiciones que fueron muy clave a finales de los años 60 y principios de los 70, tales como When Attitudes Become Form, Information. En el MoMA, When Attitudes Become Form, es la legendaria exposición que hizo Harold Zimmerman en Suiza. Y debo decir que era también un momento en que los artistas latinoamericanos tenían muy poca participación en este tipo de exposición. También por eso estoy haciendo énfasis sobre esto, porque han tenido que pasar muchos años, ha tenido que haber una serie de importantes revisiones críticas para que el arte latinoamericano realmente, o el arte producido por los artistas de América Latina, llegue a insertarse dentro de estos contextos más internacionales y de una manera significativa. Es un arte que obviamente no es derivativo, que creo que fue producido siempre en respuesta a especificidades locales, culturales, económicas, políticas y sociales. Y entonces con Rafael quisiera… Ay, este micrófono se cambia todo. Quisiera que conversáramos un poco sobre tu participación en estas exposiciones, la obra que tú estás presentando en esta muestra, que es Art for Home, y luego también de cierto giro que da tu trabajo en un momento que yo percibo personalmente como un momento también de descolonización de un vocabulario erróneamente percibido como del occidente, y también de ciertas formas justamente que están inscritas dentro de una historia del arte contemporáneo del primer mundo. Entonces, te cedo la palabra a ti para que nos hables un poco más de estos temas que he planteado en este momento. Buenas tardes, buenas noches. Yo nací en San Juan de Puerto Rico, que es la colonia más vieja que existe en el mundo. Mi primera pasión fue ser músico y por lo tanto yo fui percusionista en los años 50 en Puerto Rico y luego pasé 5 años trabajando en Nueva York en la época de oro de la música afrocubana, que es la pasión mía y es donde se emana la música más poderosa que yo conozco. Es mi opinión, no la tienen que compartir. Pero eso es importante porque la cuestión del arte es una cosa que surge de la realización
que la percusión me daba una cosa muy intensa que satisfacía el nerviosismo natural que yo siempre he tenido. Entonces, el músico, sobre todo si es percusionista, pues le debe a la música más que a su identidad, en términos de que, por ejemplo, Tito Puente es una persona que yo conocí íntimamente, pero para mí era la pesadilla de un timbalero, porque ser un muñeco haciendo muecas y cosas, y la gente cree que eso es muy difícil. A mí eso nunca me interesó. Los grandes percusionistas cubanos son otra cosa. Entonces, estoy contestando esto para poder tratar de llegar a la situación del arte. Siendo músico, yo me di cuenta que la música dependía de un ambiente sumamente corrupto, implacable, y sobre todo que la música que uno más adoraba se tocaba muy poco. Mientras más mala la música, más bien pagaban. Mientras más buena la música, en mi opinión, más mal pagaban. Eso ya yo había comenzado, estando en la universidad, a pintar por mi cuenta. Poco a poco me fui educando y siendo músico me di cuenta que el arte me daba una libertad que la música nunca me la iba a dar. Y además que no hay cosa más triste que un músico viejo, porque el músico depende de adrenalina e inocencia. Y eso se extingue bastante rápido. Entonces yo comencé en Puerto Rico haciendo arte y Puerto Rico es un sitio penoso, a más no poder. No voy a entrar en eso porque la depresión no es una cosa que se debe propagar. Pero la situación de Puerto Rico es que si uno se quedaba allí, pues es muy fácil ser famoso en un sitio bien pequeño. Y como en la música me mudé a Nueva York para poder compartir con músicos cubanos nacidos en el barrio Jesús María de La Habana, que es un barrio pobre de gente bien primitiva en el sentido peyorativo, porque de primitivo no tienen nada. Pero de todos modos, en Nueva York había un ambiente bien interesante. Haciendo mis primeros trabajos, cuando me mudé en el 66, pues me di cuenta que Filadelfia, que era donde vivía, era como San Juan, una ciudad que miraba el pasado como el futuro. No miraba el futuro porque el futuro era un complejo que era la ciudad de Nueva York. Y ahí es que se estaba desarrollando toda la obra de vanguardia que luego llega a los momentos que Juliana acaba de hablar, que entonces se propaga en Europa y en Latinoamérica y surgen un montón de situaciones. Yo tengo que enfatizar que mi trabajo siempre ha salido de mi sistema nervioso. El aburrimiento para mí es lo peor que puede tener un ser humano. Entonces, hacer cosas es algo que a mí me encanta. Por lo tanto, los cambios eran, en ciertos sentidos, se pueden interpretar mejor dentro de la música. Porque si uno es un músico, pues toca boleros que son lentos, toca guarachas que son un poco más ligeras, el cha-cha-cha, el son montuno, la rumba, y entonces las improvisaciones callejeras que se hacen, que son las más ricas de todo. En el arte, eso fue lo que yo percibí. Yo nunca fui una persona dedicada a un dogma, porque los dogmas, yo nací católico y ese fue el primer dogma y el último, porque es un desastre lo que prometían. Entonces, por lo tanto, todas las cosas que yo he hecho han sido intuitivas, basadas en mi percepción del medio ambiente, de lo que estaba ocurriendo. Los trabajos originales que me hicieron hasta cierto punto, no sé, conocido, el hielo, la grasa, las hojas, materiales efímeros que se destruían ellos mismos, viene de un ambiente que en ese momento eso era posible, porque nadie vendía nada de nada. O sea, no, aparte de que yo aprendí de un surrealista que fue profesor en Puerto Rico, un español
refugiado de la Guerra Civil Española, que él dijo: lo único que uno hace es lo que uno tiene que hacer, no es pensar en vender ni otras cosas. Y esos asuntos fueron los que me han llevado a esto. No quiero hablar demasiado más porque no voy a tomarle el tiempo a mis compañeros aquí. Bueno, justamente la conversación de Rafael enlaza con la de Mario, porque hace que unos 7 años los presenté vía email a Mario y a Rafael, justamente en la ocasión de la segunda Trienal Poligráfica de San Juan, donde le habíamos comisionado a Mario un libro de artista. Y él decidió hacer este libro llamado Nine, Leo Castelli, donde justamente trabajaba a partir de un testimonio de Rafael Ferrer y de su participación un tanto sui generis dentro de esta exposición. Y pues entonces que esto sirva de pretexto un poco para que Mario nos hable no solo de este trabajo, sino de la serie de obras que también ha hecho a partir de ciertas instancias o ciertos momentos en el arte conceptual que le han servido de plataforma para él realizar distintas obras. Entonces, te cedo la palabra a ti, Mario, para… Gracias. Hola. ¿Se oye? Allá. Gracias. Sí, yo creo que para mí una gran parte de mi impulso de hacer cosas tiene que ver con específicamente negociar mi posición dentro de esta situación geográfica y dentro de esta como geopsicología que tiene que ver con el mundo definiendo tipos de gente de específicas, geografías específicas. En ese sentido coincido mucho con lo que estaba platicando Julieta en un principio, que cuando uno empieza a hacer trabajo y el trabajo se empieza a ver un poquito más, uno tiene que empezar a negociar ese tipo de cosas y que tiene que ver con cómo responde uno a un contexto y no solo a un contexto en el que uno vive, sino a una cierta expectativa. Es decir, ¿qué haces tú por ser mexicano? ¿Qué haces tú por ser latinoamericano? Y bueno, en mi experiencia en muchas ocasiones eso resultó increíblemente contradictorio para mí, o esas expectativas eran cosas que a mí me resultaban muy difíciles de complacer. Y al contrario, en realidad, bueno, esa es una de las situaciones. Otras de las situaciones es específicamente también de que cuando uno crece, qué es lo que hay alrededor. Yo crecí o empecé a estudiar y a tener una vida un poquito, muy en el principio, digamos, profesionalmente, alrededor en la ciudad de Monterrey, donde lo que se veía ahí, lo que uno tenía alcance y lo que uno veía que era que las instituciones de poder promovían, era también un arte que no me interesaba. Por un lado, había un número de artistas como tardíos neoexpresionistas que hacían, que hablaban del gesto y de la expresión del gesto y cosas así, de las emociones. Y por otro lado, había un número de artistas que hacían cosas que le llamaban neomexicanismo, que tenían que ver con hacer una nueva visión o una visión más popular de lo mexicano. Y a mí me resultaba muy difícil identificarme con cualquiera de esas cosas. Y fue en ese momento que yo empecé a ver que yo tenía que tratar de justificar lo que yo quería hacer a través de hacer investigaciones para poder justificar lo que yo quería. Y una cosa de las que yo quería, que ahora cada vez me cuestiono más si eso era verdad, o más bien me he dado cuenta que esas preguntas y esas problemáticas que yo tenía cada vez me parece que son menores y son
casi una tontería, pero en ese momento a mí me parecía que si yo quería ser artista, yo tenía que buscar ese lugar de los que le hablaba en un principio. Y ese lugar, en ese momento creí que tenía que ver con reafirmar que el trabajo de un artista no es alguien que va por el mundo haciendo statements, enunciados y opiniones sobre lo que ve y lo que siente, sino que es alguien que tiene que tener una vida profesional y que es alguien que tiene que tener un número de justificaciones y de pensar las cosas. Al final de cuentas, los artistas los artistas somos una persona que la sociedad nos ha permitido usar el tiempo para hacer algo que no es algo productivo en lo inmediato, sino usar el tiempo para pensar las cosas. Entonces, en ese sentido, yo tenía como esta intención de que la única manera que yo podía justificar mi trabajo tenía que ser a través de una cierta intelectualidad y una cierta investigación. Y eso fue lo que me llevó muy en un principio a empezar a hacer investigaciones sobre una cosa que en ese momento descubrí que se llamaba arte conceptual y que resultó ser muy útil para poder decirle a mis profesores, mira, esto es muy interesante y yo quiero hacer algo así, ¿no? Ese juego y esa lógica, esa dinámica, digamos, me llevó después de unos años precisamente a conocer a Rafael Ferrer y a proponer este proyecto para la invitación que me ven otorgado en San Juan, que tenía que ver, como dijo Julieta, en hacer un libro. Y en ese momento a mí me pareció muy interesante precisamente porque yo debía reaccionar a hacer un libro para un país o para un contexto al que no conocía, pero que de alguna manera intuía o de alguna manera quería tener una cierta relación con eso y reaccionar al menos a una concepción de eso, pero traté de buscar un argumento en donde mi visión no fuera precisamente esa visión exótica sobre un país isleño, tropical, etc. Entonces fue al mismo tiempo, igualmente que encontré en mi cabeza, digamos, los pensamientos y la práctica de Rafael Ferrer, de esa misma manera venía haciéndolo en algún número, en otros tipos de dinámicas, pero también venía haciendo, siento que, me tengo que regresar, pero siento que mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, con buscar identificarme yo a través con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de intenciones, de buscarme en otros, de buscarme y tener una identificación con otra persona, con otro artista que potencialmente también viene de un contexto específico, pero que específicamente no ha cumplido con ese tipo de expectativas geográficas, ¿no? Y en ese caso, Rafael Ferrer me pareció que era una persona con quien yo podía tener esa discusión. Y fue en ese sentido que a mí me interesaba por otras cosas, este evento que a veces se llamaba Nine at Leo Castelli, que fue una exposición muy importante que curó Robert Morris en 1968, y que fue seminal también porque eventualmente Morris no solo logró, me parecía interesante porque, por un lado, porque era un artista de nuevo, curando una exposición, haciendo un statement sobre qué eran los pensamientos del momento y que lo había logrado de una manera excepcional. En su momento había Morris también escrito cosas en los meses anteriores sobre un nuevo tipo de obra, un nuevo tipo de pensamiento en términos de arte, y se volvió una obra, una exposición seminal porque después de esto esta exposición fue visitada por Harald Seaman, que es un curador muy importante de los últimos 30, 40 años, que rompió también con muchas cosas, y la mayoría de las obras en esta exposición fueron llevadas a una de las exposiciones más icónicas que Harald Seaman hizo, que se llamaba When Attitudes Become Form.
esta lista de artistas terminó siendo muy importante un año después, con un número de exposiciones, entre ellas When Attitudes Become Form. En el momento de estar investigando esto o negociando todas estas cosas al mismo tiempo, propuse a la Bienal de Sao Paulo, a la Bienal de San Juan, hacer un libro. No me interesaba hacer nada más que una exposición y, por otro lado, hablar específicamente de la intervención que Rafael había hecho. Rafael Ferrer hizo una pieza impromptu en esa exposición y a través de los medios, la pieza de Rafael Ferrer fue encontrando un espacio dentro de la exposición. Aunque había sido, a lo mejor Rafael nos puede platicar más al rato, pero había sido, a lo mejor tenía otra intención, eventualmente terminó siendo también una pieza clave de la exposición, aunque Rafael Ferrer no había estado invitado en un principio a la exposición. Nada más para terminar, para mí una cosa importante en el libro era hacer un libro que se llamaba Nine at Leo Castelli, que tenía que ver con el lugar donde se llevó a cabo la exposición, pero en la lista no había 9, sino 10 nombres. Entonces el libro realmente se centró en, por un lado, tratar de retratar de la manera más íntima y personalmente lo que había sucedido, y por otro lado incluye una entrevista con Rafael Ferrer con ninguno otro de los expositores, ¿no? Porque yo quería, para mí era muy importante de nuevo hacer ese statement de que en esa exposición había habido 10 y no 9. Y bueno, eso... No sé si quieres hablarnos un poco del trabajo que tienes Sí, por otro lado puedo platicarles un poco sobre esta pieza que se llama Carta Abierta al Dr. Atl. Es una pieza que también surge de una problemática muy específica que tenía que ver con la noticia en aquel tiempo. Esa pieza es como de 2004, 2000, por ahí. Con la noticia de que en México íbamos a tener un museo Guggenheim. Y en ese tiempo a mí me pareció, por un lado me pareció muy interesante querer saber qué es lo que sucedía. Para mí no era muy claro lo que sucedía. Lo primero que hice fue tratar de ir a Guadalajara, donde se había anunciado que iba a ser este museo, y tratar de hacer algo. En mi cabeza yo tenía la intención de hacer un cierto documental sobre lo que sucedía ahí. Pero lo primero con lo que me encontré es que en realidad cuando yo llegué a Guadalajara y las discusiones a las que yo había tenido acceso, era que todo el mundo estaba muy feliz de que íbamos a tener un Guggenheim en México. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué están tan felices esta gente de tener un Guggenheim en México? Y me empecé a poner a investigar y me di cuenta que realmente mi intuición me llevó a pensamientos claros que tenían que ver con que era ridículo tener un museo Guggenheim en México. Y eso tenía que ver con que el presupuesto del Guggenheim, si hubiéramos tenido un Guggenheim en México, hubiera gastado, el gasto de ese museo era igual al gasto completo que México utiliza en todo el presupuesto de cultura en todo el país. Obviamente, eso era un gasto muy pesado y muy difícil de sustentar en nuestro país. Obviamente el Guggenheim tenía una cierta autonomía sobre eso, y me parecía que era muy problemático el hecho de que México como gobierno iba a pagar una gran cantidad de dinero para sostener un museo del cual ni siquiera iba a tener autonomía, etc. Un número de problemas que a mí me parecían muy específicos. Y al encontrarme con que nadie estaba teniendo esa discusión, dije, bueno, tengo que tener una conversación conmigo mismo, y de eso resulta esta pieza que se llama Carta Abierta a Dr. Atl, que es en realidad un gesto muy, muy sencillo, que es haber ido al lugar donde se iba a poner el museo, tomar la misma fotografía que eventualmente se iba a vender en un futuro como un museo, pero sin el museo ahí. Y en ese footage, en ese material de archivo que yo tomé muy a la ligera con una cámara Super 8 que tenía a la mano, escribí en forma de subtítulos una carta
al pintor Dr. Atle, que ustedes todos conocen, que pintó esa misma barranca, ese mismo paisaje muchas veces. Y fue por eso que le empecé a contar al Dr. Atle que ese paisaje que él había utilizado con una intención muy específica, esta vez iba a ser utilizado de otra manera y que tenía que ver con el Museo Guggenheim, vendiendo este paisaje de nuevo con unas intenciones muy distintas. Entonces se convirtió en eso, como una conversación con un artista que había muerto hace muchos años, pero que de alguna manera tenía que ver con una conversación con otro artista y pensando para qué se utiliza el paisaje, es de alguna manera un ensayo sobre el paisaje y sobre las distintas maneras que una misma imagen puede ser usada con distintas intenciones. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con esa idea también de establecer vínculos, referencias con el pasado, con ciertas figuras históricas, pero a manera también de entender ciertos tipos de representaciones. Mariana, siempre también has trabajado con un imaginario prehispánico, que me parece algo muy importante también en tu trabajo y es una constante. Y la pieza que tienes actualmente en la exposición, que bueno, la foto no es la mejor porque no se ve en detalle, pero que hace una referencia muy directa a Lost Magic Kingdoms de Eduardo Paolozzi. Eduardo Paolozzi, artista ítalo-británico, que fue parte del Independent Group y del movimiento pop en Inglaterra, pero sobre todo esta participación del Independent Group hace muy importante su figura. Y en el año 86 él hace una exposición en the Museum of Mankind, donde pues, es invitado a seleccionar objetos de su colección, de la colección de este Museo del Hombre, y exhibirlos de alguna manera, y su representación pues resulta bastante particular, y tú haces una referencia muy específica ahí en tu obra a ese antecedente histórico con esta intervención de Paolozzi en un museo etnográfico. Entonces me gustaría que hablaras un poco, primero, de ese interés por lo prehispánico, por la representación también de lo otro, ¿no? Y del otro en el canon de la representación museológica, sobre todo la de los museos antropológicos y etnográficos, que es algo que creo que criticas en tu obra, y luego de esta obra en especial que estás presentando aquí en esta exposición. Bueno, esta pieza es parte de un proyecto que realicé durante varios años, y todo empezó con un texto que leí donde el antropólogo Alfred Gell hace una comparación entre la obra de arte o el objeto arqueológico como trampa o la trampa como objeto arqueológico. Y esa imagen me dejó muy marcada, pensar, bueno, qué tanto uno es atrapado por una circunstancia, por un contexto, o qué tanto en el momento de convertir un objeto en un objeto museístico, en un objeto arqueológico, lo estamos, pues sí, lo estamos matando. Entonces, esas dos preguntas fueron el inicio de este juego, y la historia comenzó con un antropólogo inglés que se llamaba Alfred Maudslay, que trabajó mucho en la zona maya de Guatemala y de México a finales del siglo XIX. Y él no era un explorador o un arqueólogo que se dedicara solo a saquear y a mandar todo lo que se encontraba a Europa, sino que estaba interesado en capturar la experiencia o en capturar lo que se estaba encontrando de distintas maneras, a través de fotografías, de dibujos. Y él inventó una técnica que se llaman paper squeezes, que son moldes de fachadas o de objetos arqueológicos muy grandes de papel. Entonces traía como cantidades gigantescas de envoltura de naranjas que traía desde Europa, y utilizaba ese papel para hacer moldes de las fachadas de las inscripciones mayas, de los monumentos. Y después esos moldes, que eran súper ligeros, se los regresaban en barco a Inglaterra, y de ahí sacaban
los positivos de yeso, y a partir de esos positivos se los daba a una señora que hacía unos dibujos, y a partir de esos dibujos empezaban a tratar de entender lo que significaban los jeroglifos mayas. Entonces esa transición, que para mí es como tratar de atrapar la experiencia de distintas maneras, a partir del dibujo, a partir de la cámara, a partir de un negativo, a partir de distintos materiales, fue el hilo conductor de este proyecto. Y justamente el punto final fue el Museo Británico, porque en el Museo Británico es donde tienen toda la colección de moldes, de dibujos y de fotografías de este explorador inglés. Y ahí fue cuando entré en contacto con la colección y con la exposición que hizo Eduardo Paolozzi en los 80s, que me pareció muy divertida porque él se dedicó a buscar objetos dentro de la colección del museo que nunca antes habían sido expuestos porque se consideraban como objetos menores, como juguetes, como desperdicios. Y él combinó esos objetos junto con sus propias obras de arte, hizo un display también muy experimental. Y el nombre de la exposición también es muy bonito porque se llama como los paraísos perdidos. Entonces también habla un poco de ese imaginario perdido, de eso, pues sí, de ese pasado que en el momento en el que lo estamos tratando de atrapar o de entender, lo destruimos. Finalmente, el acto arqueológico y la actividad artística es una actividad iconoclasta, porque cada vez que tratamos de hacer algo, estamos destruyendo muchas otras cosas. Y pues básicamente ese fue el proceso de esta serie de trabajos. Y Eduardo Paolozzi, curiosamente, también incluyó algunos de estos moldes de papel dentro de su exposición y también hizo varios moldes de la Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna en la cultura mexica. Entonces fue un diálogo que empecé a establecer con él y con su mentalidad modular y muy poco ortodoxa de combinar historias y de tratar de generar su propio mosaico. Yo creo que era un artista que todavía pensaba en términos de mosaico y de collage y que no tenía una mentalidad tan digital como la que nosotros tenemos hoy en día. Gracias, Mariana. Bueno, para seguir, Alejandro, pues tú de alguna manera has trabajado dentro de ese vocabulario del arte conceptual, trabajando mucho con texto y una obra importante dentro de tu producción justamente ha sido esta de los índices, y que es la que está presente en la exposición. Bueno, aquí pues la verdad no se ve muy bien, pero cuando vean la exposición o para los que no se han fijado en la pieza, pues es muy interesante porque es como una construcción de tu propia subjetividad a partir de tus referencias. De nuevo vemos cómo en el trabajo de varios de ustedes, pues ese universo referencial justamente juega un papel muy importante dentro de su práctica y de su pensamiento. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esta serie de trabajos de los índices y de este en particular también. Gracias. Bien, creo que a muy grandes rasgos mi trabajo tiene siempre que ver con cómo entendemos el mundo a partir de las historias que nos contamos y cómo nos entendemos a nosotros mismos también a partir de esas historias, y no solo qué historias contamos, sino cómo las contamos. Y como decía Julieta, esta obra es un índice de un libro que no escribí, que posiblemente jamás escriba. Es una obra del 2000 y de cierta forma es la primera obra que hice. Y era un intento de hacer una especie de metalibro, de libro biblioteca, como un libro que contenga todos los libros, una especie de idea bastante borgiana. Y el índice combina, como decía Julieta, nombres de gente en las que estaba pensando, cuya teoría me interesaba, conceptos que me preocupaban en su momento,
pero también referencias muy personales, casi herméticas, como mi mejor amigo de la infancia o qué comidas me gustan. Era como una especie de intento de incluir todo mi ser en estas páginas. Entonces, el índice tiene una estructura en donde ciertas cosas ocurren en ciertas páginas, o sea, ciertos conceptos o ciertas personas se encuentran y a partir de esos encuentros se va construyendo una narrativa. Y de cierta forma yo lo pensaba como una especie de contenedor que se vuelve su propio contenido, como una especie de esqueleto que presentando muy poco, como que creo que lo podemos ver de los dos lados, como que promete mucho, pero en realidad todo el trabajo depende de quien lo lee. Y obviamente no fui capaz de incluir todo el mundo en este libro, o sea, mi Aleph fue como defectuoso en un punto. Y a partir de eso fui creando como otros índices, otros libros, que se volvieron más temáticos. Y cada 2, 3 años hago uno, más o menos. Hice uno que es una novela romántica, uno que como introspectivamente se piensa como índice, o sea, qué significa ser un índice, cuál es la relación entre el índice y la memoria y el olvido, o la historia. Hice uno sobre la muerte de mi padre. Entonces, como a lo largo de la serie se va volviendo una especie de autorretrato, como que va siguiendo mis lecturas, mis intereses. Esa idea del autorretrato siempre me interesó también dentro de tu trabajo en la Trienal. ¿Te acuerdas que hiciste el libro Sí, del retrato del artista como un hombre joven también? sí, que eran todos los eneros Sí. de mi juventud. Sí, Que era como exactamente. eneros de mi juventud. Bueno, ahora pasamos un poco bueno, a Minerva Cuevas, bueno, cuya obra también allá en la exposición pues forma parte de un cuerpo de trabajo mucho más amplio, donde ella de alguna manera se ha dedicado a pensar sobre el intervencionismo de ciertas corporaciones en países en América Latina, en este caso Guatemala. Pero el trabajo de Minerva también siempre ha tenido como bueno, un eje justamente de intervención social, de un compromiso de buscar también modos a partir de los cuales se podían subvertir ciertas estructuras del capitalismo tardío, cuando, por ejemplo, tú creaste Mejor Vida Corp, dabas una serie de herramientas a las personas para poder, a través del uso de códigos de barra, de ciertos elementos que también son gráficos, pero tienen un significado dentro de un sistema de identidad y de códigos, poder saltarnos esos procesos. Entonces me gustaría no solo que nos hablaras de este cuerpo de trabajo, sino de cómo se enmarca dentro de toda una trayectoria que ha ido pues, en esa dirección. Entonces, bueno, te doy la palabra. Gracias, buenas tardes. Cuando hablo de mi trabajo, yo siempre lo describo como la investigación que está detrás de las piezas. Creo que es muy importante separarlo de la solución formal. Y en el caso de Mejor Vida Corp y de Del Monte, bueno, tienen mucho que ver porque Mejor Vida Corp fue comenzar a planear todas estas estrategias de reacción al contexto. Y de inicio fue el contexto de la Ciudad de México, pero eso fue desarrollándose después en situaciones pues, que ya ni siquiera necesitaban ser en el país, ¿no? En lugar de algún modo exportar ejercicios que tenían que ver con la Ciudad de México, era responder al contexto, no sé, de Alemania, de Berlín, ciudades muy en específico. Y creo que fue interesante en la inauguración que alguien pensaba que la obra estaba hecha por un guatemalteco, porque justamente menciona Guatemala, y me empecé a preguntar, bueno, ¿qué tanta autoridad tenemos
para hablar de otros países, ¿no? De otras situaciones, o es la misma situación, ¿no? Si la compartimos o no. Yo creo que más que hablar de distintas nacionalidades, a mí me interesaría más como reconocer el sentimiento de qué es lo latinoamericano, ¿no? ¿Por qué se puede diferenciar más que simplemente una situación geográfica? Y en mi caso yo siento que es el sentido de comunidad, además del lenguaje. El lenguaje tiene mucha relevancia, pero incluso estando en Brasil hay un sentimiento de comunidad que es muy específico, ¿no? Yo he intentado localizar eso en distintos niveles. Hay una pieza que tengo que es un video que se llama Disidencia, y es mapear la Ciudad de México a partir de los rastros de rebeldía, de autonomía, de disidencia, resistencia en general, no solo lo más evidente que son las manifestaciones políticas, sino otros proyectos, ¿no? Económicos, culturales, ¿no? Algunos conciertos underground, pero creo que al final lo que el video proyecta es este sentido de comunidad, digo, ya sea en una marcha o en un concierto, y también una característica muy específica de lo que es la Ciudad de México, que es lo rural en lo urbano. Entonces, no sé, yo personalmente me siento mutante, o sea, ni siquiera puedo definirme como mexicana, ¿no? Soy una especie de híbrido. Mi familia es de origen mixteco, ¿no? De la zona del sur del país. En ese sentido, yo me identifico con el sur del país y las situaciones sociales de esa zona, más que con lo que sucede en la frontera México-Estados Unidos, aunque sea del lado mexicano, ¿no? En algún proyecto terminé cruzando el río Bravo, marcando mi caminito a través del río, de algún modo descubriendo que la frontera de algún modo era invisible en esa zona en específico. Entonces, creo que el cuestionar justamente qué autoridad tengo yo personalmente de hablar de otros contextos también me hace como redefinir, bueno, de dónde vengo precisamente y de qué modo podemos hablar. Y es a partir de la investigación, por eso digo que la solución formal de las piezas es secundaria, pero que sí tiene que ver con una estrategia donde la solución estética es parte, pues la parte más importante de un ejercicio mental que finalmente tiene que ver con íconos muy reconocibles, ¿no? O la imagen corporativa. O sea, finalmente esa imagen tan reconocible es un canal en el que podemos provocar una reflexión en reversa, ¿no? Como algo que ya teníamos aprendido y parte de nuestro banco de imágenes, pues darle la vuelta y plantearlo con otro tipo de información o contenido. Y es por eso, ¿no? Que yo defino mi obra como la investigación que está detrás de estos diseños, ¿no? o soluciones formales. En tu exposición reciente en Curimansuto justamente había ese diálogo también muy cercano entre el proceso de investigación, pero también la solución formal y material que le dabas, porque a partir de esa investigación sobre el cacao, que generó también una riqueza de material de archivo que encontraste y que exhibiste, y que era realmente impresionante también, usaste el cacao como el material también para… Sí, yo creo que Sí. en términos casi de geopolítica, Sí. yo he aprendido, me he acostumbrado a ver el continente americano más como este conjunto de recursos naturales, ¿no? Y como toda esta guerra entre corporaciones y estados-nación, pero que básicamente tienen que ver con los recursos naturales, ¿no? O incluso cuando fue el proyecto del Río Bravo, lo más poderoso ahí era el desierto, ¿no? No había ninguna barda, no había ningún señalamiento que dijera esta es la frontera, no había vigilancia, ¿no? Como que todo este imaginario de violencia y, bueno, finalmente como el
imaginario político mediático se diluyó, ¿no? Fue una liberación absoluta de decir, wow, lo fuerte, lo poderoso no es el vecino, sino es realmente estar en el desierto y sobrevivirlo, ¿no? Sí. Era como esa relación con el riesgo, ¿no? De estar en un desierto. Bueno, creo que sí pones de relieve esta idea del sensorium, ¿no? Y sobre todo en esta exposición del chocolate que menciono, o del cacao, porque sí estaba el olor, las texturas, etcétera. Y ahí tú privilegias, ¿cómo decir?, el lugar sobre el espacio. Entonces, sobre el espacio territorial, lo que se puede cartografiar o que se puede dividir también territorialmente, tú estás hablando de un lugar específico donde tienes que estar, el cuerpo tiene que estar ahí sintiéndolo. Y creo que eso es algo también muy interesante dentro de tu obra y también dentro de cómo hay una serie de saberes que vienen de la naturaleza y que justamente tienen que ver con ese sensorium y con ese sentido del lugar y no del espacio como territorio a ser ocupado. Sí, digo, y es curioso, pero ya vemos con un sentido totalmente romántico que haya alguien en Tabasco o Chiapas todavía cantándole a los árboles de cacao en cierto día cuando la luna está en cierta posición. Ya parece romántico, ¿no? Pero es parte del origen del cultivo y digamos, del ritual que tenía que ver con el cacao y con su producción armónica. O sea, realmente se generó una necesidad de procesos casi esclavos para producir el cacao cuando fue el producto de mayor exportación a España, ¿no? Antes era, pues, la producción era suficiente, pero justo cuando se comenzó ese proceso de exportación que sucede así, ¿no? El caso del Enequén también, y la industria del petróleo, bueno, es otro asunto. Pero gracias. Gracias. Pues ya vamos con Amalia Pica, nuestra última artista esta noche. Y Amalia, de hecho, presentó esta pieza en el Museo Tamayo hace 2 años. Sí. No más. En el 2013. 2013, sí. Y yo trabajaba en el museo en esa época, así es que la viví muy de cerca. Y algo que me parecía muy interesante, no solo de este trabajo, sino también de otros anteriores, como aquellos que hiciste con el diagrama de Venn, que tuve la oportunidad de ver en una Bienal de Venecia, creo que fue la del 2011. Pues hay 2 cosas. Por un lado me interesaba cómo recuperas el lenguaje formal de la abstracción, pero para hablar de un tema muy político, ¿no? Y en ese sentido, tu operación me parece bastante interesante porque siempre, pues, de alguna manera el arte que opera dentro del registro de lo político, que también tiene una carga ideológica, siempre es percibido como un trabajo que tiene que tener una imagen muy fuerte y una imagen que justamente no pertenece al reino de la abstracción. Entonces, en ese sentido, el hecho de que tú uses el color y la forma justamente para hablar de eso me parece relevante hoy en día y para hablar también de un contexto bastante problemático y que también generó una serie de prácticas muy interesantes que hoy se pueden considerar como una plataforma para los que estamos pensando hoy dentro de Latinoamérica, dentro del arte, dentro de la producción cultural, y que es este momento de las dictaduras en los años 60 y 70. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre este trabajo. Bueno, gracias. Sí, a ver, un poco para pensar en esa especie de división entre la posibilidad política. Bueno, añado una cosa porque Sí. siempre me encanta decirlo. Lyubov Popova decía que la forma no objetiva no era la forma final, sino la condición revolucionaria de la forma. Y siempre que veía esta pieza, pues tenía muy en mente esa frase de Popova. Sí, yo creo que hay una potencialidad de la forma, sobre todo de generar pensamiento, de ver a la abstracción, por ejemplo, como una
posibilidad narrativa, que no es algo sumamente político en sí, pero que sí puede servir para pensar el mundo. Yo, cuando estaba estudiando en la Escuela de Arte, por un lado estudiaba, digamos, a los artistas conceptuales y me interesaba como esta herencia de pensar la relación entre una imagen y el lenguaje. Y por otro lado, mi primer trabajo fue dar clases de plástica en la escuela primaria y copiar imágenes para el Día de la Independencia en cartulina de colores, ¿no? Y había como esa pregunta sobre la imagen y el entendimiento, o la imagen y el pensamiento, y cómo se modifican una a otra, me llevó a pensar un poco en la imagen didáctica como el sumum de ese momento en donde la imagen es utilizada para generar pensamiento y para generar un pensamiento muy específico. Entonces, yo me empecé a interesar como en las imágenes educativas y en la idea de la educación, como, sobre todo en contextos como el argentino o latinoamericano, de hecho, en donde pensamos en la educación como una posibilidad de emancipación social o una herramienta de cambio social. Y al mismo tiempo, la escuela de por sí es una máquina de reproducción del status quo súper poderosa. Y esa contradicción es una contradicción que a mí me interesó mucho y es una contradicción que, o sea, es algo que empecé a pensar, las imágenes y la relación de entendimiento que uno puede tener con eso a partir de las imágenes que estaba yo enseñando y que había aprendido en la escuela. Digamos que en cierto sentido yo no pensaba que estaba haciendo arte sobre historia argentina, sino sobre la historia. Y estaba hablándole a gente que manejaba un código común conmigo. Entonces, cuando me mudé a Europa, fue en ese momento en donde esa pregunta sobre la argentinidad de las imágenes se hizo más presente. En el caso de los diagramas de Venn y la obra que tú mencionabas para la Bienal de Venecia, yo lidié muchos años con esta pregunta de cómo hacer que mi obra no existiera como una traducción afuera, ¿no? De cómo hablarle a otra gente, no sobre Argentina, sino sobre realmente lo que yo quería hablar. Que era como un poco más amplio tal vez que solo ser argentino. Pero en un momento, en esta Bienal de Venecia en particular, había como una especie de propuesta curatorial bastante amplia que era una relación entre la iluminación y la idea del Estado-Nación, o sea, la luz y el Estado-Nación. Y yo decidí, llamaba Illuminations, con la parte Nations como agrandada, ¿no? Capitalizada. Entonces yo pensé, volví como a esta idea de la iluminación como la educación, y a esta situación contradictoria, y empecé a pensar también en esas imágenes que no habíamos aprendido o en esas imágenes que a veces deciden no enseñarse. Y ahí fue cuando me topé con cuando rescaté esa anécdota que yo ya sabía, que es que durante la época de la dictadura argentina, por un lado había una prohibición muy fuerte sobre las actividades de índole colectiva. Digamos, cualquier grupo de personas, de más de 8 personas, podía ser considerado potencialmente subversivo. No es solo por una cuestión de implementación, sino por una cuestión de procesamiento. Entonces, si uno estaba en un bar con unos amigos y éramos más de 8 y llegaban y se lo querían llevar a uno detenido, el hecho de que uno estuviera en un grupo mayor de 8 personas ya era como excusa suficiente para realizar un proceso bajo el paraguas de lo que se llamó la Ley de Seguridad Nacional, que para la gente que vivió La suspensión de garantías. Exacto, que para la gente que vivió esa época es el sinónimo del infierno, de hecho. Y bueno, durante la época de la dictadura argentina también se prohibieron las matemáticas de conjuntos y se erradicaron de los programas de la escuela primaria. Y una de las cosas que me interesó fue como esa especie de pensamiento sofisticado, de decir, bueno, por un lado hay una práctica social que es perseguida y por otro lado la expresión matemática, digamos, la matemática de conjuntos es la parte de las matemáticas que se dedica a grupos de objetos matemáticos, que digamos que tienen la posibilidad de esa expresión social. Y los diagramas se ven que son estas burbujas en donde se ponen distintos grupos de cosas y las propiedades en común se especifican comúnmente como geografía común. Me parecía como estos dos paralelos me parecía como de una sofisticación increíble. De hecho, creo que
digamos, no quisiera darle a los ministros de educación de la época de la dictadura ese pensamiento filosófico. Creo que de hecho se prohibieron lo que se llamaron las matemáticas modernas, ¿no? Y había un pensar estas nuevas pedagogías y este poder pensar a través de la abstracción y de la narrativa abstracta dentro de la matemática como una cuestión potencialmente revolucionaria y subversiva y asociada a ideologías de izquierda por el look, digamos, sí, por esa cuestión del look suprematista, ¿no? Entonces era como una especie de sensación, que para mí es algo que uno tiene, para mí esa cosa de la sensación y de los trasfondos ideológicos de las sensaciones es algo que es lo que hace que yo me interese profundamente o sea, mi obra es muy formalista al mismo tiempo, yo creo que hay una potencialidad política en la forma. Y esta obra justamente piensa eso. Pero bueno, yo hice esta obra de los diagramas de Venn dentro de ese contexto y luego me interesó como emancipar esta idea filosófica de la imagen didáctica, del lenguaje, de las matemáticas de conjunto y las conjunciones sociales, si se quiere, emanciparla de ese contexto histórico. Y fue en ese momento en que pensé en esta pieza que se llama A intersección B intersección C, y la palabra intersección está expresada en lenguaje matemático, que viene de la teoría de conjuntos. Y básicamente es esta habitación que ustedes ven abajo, que tiene estas formas acrílicas y hay un grupo de personas que son participantes, que conocen las reglas del juego, digamos, y que lo que hacen es, a través de la operación matemática de la intersección, lo que hacen es superponer estas piezas y generar distintas composiciones, que yo veo como siempre, digamos, ellos lo que tienen es una coreografía, y siempre escogen una forma distinta y la dejan en un lugar distinto y la habitación va cambiando y las composiciones son siempre distintas y me parecen a mí como una especie de celebración de ese momento único de intersección. Y para mí es ha sido, bueno, como un lindo círculo volver a presentarla en México, porque de hecho esa obra nació en el Tamayo. Y también es como fuerte pensar, digamos que como una nota, digamos sí más en relación a la historia argentina, de poder pensar en esa expresión social de la matemática o en esa celebración a la conjunción, a las intersecciones entre las personas a través de la presencia del cuerpo. Digamos, la obra de los diagramas de Venn no tenía cuerpo, entonces a mí me parecía como importantísimo esta cosa de que estas imágenes como muy inocentes, si se quiere, o inocuas, podrían ser activadas y es el cuerpo y es la presencia humana y es la aparición y la presencia del cuerpo la que las transforma y les da narrativa y les da sentido. Y pensarlo en México, digamos, en donde tal vez el tema de las desapariciones en este momento, 2 años más tarde, puede ser leída de una manera súper distinta. Si bien es como un trasfondo que no está en la inmediatez de la obra, sí me pareció como que a pesar de que la obra se planeó en México, volver a México esta vez sí la pensé como de manera muy distinta. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que pues sus comentarios han sido muy esclarecedores, no solo sobre sus prácticas en general, sino también sobre las obras que están en esta exposición y más allá del contexto en el que han sido presentadas aquí, pues hemos podido ver las direcciones múltiples en las que apuntan sus trabajos. Bueno, les agradezco muchísimo y si hay alguna pregunta por parte del público, abriremos una corta sesión.